Bueno, amigos, dijimos que la inseguridad está ahí. Y lo invitamos a Diego Gorgal. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Bueno, los dos titulares de los máximos diarios hoy con el tema de la inseguridad. Sí, igual creo que se plantea el tema de la preocupación por la inseguridad en la gente. Sí, recién Bocio dijo que hay pánico, ya no miedo, ¿eh? Sí, yo ahí haría una distinción, que es que creo que no debemos prestarle tanta atención a lo que es la preocupación por el delito, que fluctúa en función de la inflación, la corrupción. Desde 1983 para acá, inflación, desempleo e inseguridad fueron los tres temas que fueron cambiando en términos de preocupación de la gente. Pero creo que hay un aspecto más relevante que la preocupación, que es el miedo. Además, la preocupación es una respuesta racional frente a los problemas de mi barrio, mi comunidad, mi provincia, mi país. El miedo es una reacción emocional frente a esos problemas. Y el miedo al delito desde hace muchos años en Argentina, bueno, en las últimas mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA lo ponen en un 80% de la población, de los grandes centros urbanos de todo el país, con miedo al delito. Diego, hay 3 encuestas que citan los diarios de hoy sobre este tema y las 3 coinciden. ¿Se ahondó la preocupación o se ahondó el miedo o el pánico, como dijo Diego Bocio? Sí, yo diría que, a ver, desde el punto de vista objetivo, bueno, no cambió nada de la situación de emergencia que el gobierno reconoció en la que estamos, porque si estábamos en una situación de emergencia no se sale en 6 meses, con lo cual seguimos desde el punto de vista objetivo en una situación de riesgo colectivo como el gobierno nacional y el gobierno de la provincia reconoció. Y ahí mi comentario, y lo digo, es un comentario totalmente, el ánimo es constructivo, es, bueno, hasta ahora no hemos visto desde el gobierno nacional y desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires una política consistente con ese diagnóstico. Es decir, si estábamos en emergencia, bueno, requerimos algo mucho más de lo que estamos viendo en estos meses. Ahora, Diego, yo te retomo tu respuesta, ¿no? Y sin chicana ni nada. ¿Vos querés explicar que el miedo es una sensación, la inseguridad, que la inseguridad es una sensación, perdón? No, son dos cosas paralelas, digamos. Lo que pasa, objetivamente, es que estamos en emergencia. Eso es algo objetivo. Eso sí, pero hay más crueldad en el delito, además, por la cuestión del cruce con las adicciones, el estado de... En términos de los últimos 20 años, sin duda. Ahora, en términos de lo que pasó en el último semestre, bueno, la verdad que no lo sabemos, porque entre otras cosas... No hay estadísticas. Seguimos con el apagón estadístico, esto es, seguimos sin una política para con la información. Ahora, de ¿el gobierno dio un título con la emergencia? ¿No instrumentó nada? Porque yo lo que veo, digo, y sin saber mucho, que la solución parece la gendarmería o la prefectura. Sí, también, no quiero hacer chicanas, pero ya lo vimos eso, ¿no? Digamos, sí, lo vimos, lo venimos viendo, lo vimos durante 8 años, por eso te digo. Sí, vamos a llegar a fin de año, digamos, con el mismo Código Penal, con el mismo Código Procesal Penal, con la misma organización de las fuerzas policiales, ¿no? Porque el resultado va a ser distinto. Si los datos, los ingredientes estructurales de una política de seguridad son los mismos, ¿por qué el resultado va a ser distinto? Y si además le sumamos eso, bueno, lo que está pasando a nivel socioeconómico, bueno, tendría que ser peor todavía. Y yo creo, de vuelta, con muy poca información, porque lamentablemente la dirigencia política argentina ha decidido romper el termómetro, y que los temas de inseguridad sean opinión contra opinión. Digamos, no ha habido una política, y no la hay tampoco hoy, de invertir en tener un sistema de información y estadística criminal que, como un médico, digamos, si necesita hacer análisis de laboratorio al paciente, tiene información de ese paciente. Sí, es todo uniforme el criterio, es lo mismo en cualquier lado. Entonces, bueno, ¿por qué la política va a ser distinta si se basa sobre las mismas carencias que teníamos? Claro. Diego, ahí justamente está siempre el ejemplo de la supuesta mano dura, que no es como se interpreta acá, de Giuliani en Nueva York, pero se olvidan de hablar de un contexto socioeconómico, que es lo que vos estás marcando, donde aumentaron los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Yo no lo ligo mecánicamente, porque las situaciones son distintas, ¿no? Pero ¿por qué esta imposibilidad de tener la madurez, digamos, de establecer lo que el sonsonete de la política pública en el tema de seguridad? Que esto... Una explicación, y creo que alguna vez la hemos discutido acá, es que como son políticas cuyos resultados no maduran en un año, y la dirigencia política argentina, la única agenda
que tiene es la agenda de corto plazo. No hay en la Sí, dirigencia política. hoy es el 2017. Y en los temas de mediano plazo son los temas electorales, no los temas, los problemas de la gente. Ahora, a mí me preocupa mucho, me angustia el hecho de que terminemos en el área de la selva, que terminemos matándonos entre nosotros. Hobbes. Sí, claro, es que ese es el punto. El año pasado hablábamos de los linchamientos. Sí. El año pasado ocurrieron en la provincia de Buenos Aires algo más de 30 homicidios en ocasión de legítima defensa. Es decir, que 30. en todo el año. Y esto sucede. Y hablamos del conurbano, pero no perdamos de vista Rosario, que cada tanto está en el candelero, la ciudad de Santa Fe, que tiene en términos relativos un nivel de violencia mayor que Rosario. La ciudad de Santa Fe más que Rosario. Estamos hablando de lo que va del año, 100 y pico de crímenes por asaltos. Mendoza también. Es decir, la situación solamente se explica por la incapacidad que tiene la dirigencia política de plantearnos metas más allá del corto plazo. Y digamos, ¿no se te ocurre algún estímulo como para decirle a esa clase dirigente también que por favor presten atención a las elecciones, que es necesario gobernar bien, como señalaba Charlie al comienzo, pero tomar estos temas? Porque yo comentaba antes de entrar contigo, hay alguien que propone decir, bueno, hagamos el estado de emergencia jurídico, Sí. que esto para mí es muy difícil por lo procesal, y entonces suspendamos las libertades. Esto tendría que tener un acuerdo político y muy difícil de manejar, para pasar la urgencia y darnos el tiempo para pensar estos temas, Sí. ¿no? Es que necesariamente uno tiene que... Porque a diferencia, otra gran reforma que tuvo la Argentina fue la reforma del sistema de defensa y del factor militar, que fue hacia fines de los 80 y principios de los 90. Y la verdad que en eso Argentina, la dirigencia política fue capaz de darse una política que cambió 80 años de historia argentina. Porque el dolor era mucho. Sí, digamos. pero Claro, lograron... sí. Pero lograron Sí, sí. Ahora, Transformarlo en ley, la no Claro, intervención en la política de seguridad interna. y acompañado... Ahora, ¿cuál es la gran diferencia con la seguridad? Que en el mientras tanto los militares estaban en los cuarteles. En cambio, en la seguridad, uno tiene que arreglar el auto en movimiento. Es decir, uno puede decir ese corto plazo, como pasó con la cuestión militar, le hago un bypass al corto plazo y empiezo a trabajar en lo que viene. No, acá tenemos que tener una agenda de corto plazo, que son todas las medidas de urgencia. Creo yo, la declaración de emergencia está siendo mal aprovechada. Está siendo una cuestión que fue un gran título, pero que después no tiene contenido en emergencia y en la coyuntura. Y estamos también desaprovechando, porque el reloj de arena, cuando uno arranca la gestión, se da vuelta y empieza a pasar el Sí, ya tiempo. pasó un año. Y estamos también desaprovechando la posibilidad de tener una agenda de mediano y largo plazo. Diego Gorgal, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Tema de la seguridad. Carlos Campolongo, ¿cómo la pasaste? Excelente. Quiero volver. Bueno, cuando quieras. Un gusto, ¿eh? No, gracias a vos, Charlie. Terminamos acá.